Dios. Levanten sus voces conmigo en esta noche. Padre, te amamos y estamos tan agradecidos de estar aquí en tu casa. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias, Señor, por cada momento en nuestras vidas. Conforme venimos a este lugar llamado tiempo, Señor, te pedimos, por favor, Señor, estamos agradecidos por el Espíritu de Dios, por nuestro Salvador, por la cruz en el Calvario. Glorificamos y alabamos el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Levantamos la sangre del Señor. Gracias. Y Señor, te pedimos que si por favor bendigas la preciosa palabra y que la santifiques y la unges en el nombre de Jesús. Por causa de Jesús te lo pedimos, Señor. Envía esa unción, Padre, sobre tu palabra, sobre tu siervo, y trae, Señor, el yugo que nos une en nuestros ojos, en nuestros oídos, en nuestros corazones, Señor. Señor, guíanos y llévanos a la victoria en esta noche. Conforme bendices tu palabra, toca a tu siervo y llévanos, Señor, a la eternidad en tu preciosa palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la mesa que tú y yo has planeado para nosotros en esta noche. Gracias por el pan que está sobre la mesa. Y, Señor, nos venimos ante ti con corazones agradecidos. Ayúdanos a ver, Señor. Ayúdanos a ir. Tócanos, Señor, con la verdad. Y toca a tu siervo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos los santos de Dios digan amén. Por favor, pueden agradecer y recibir al reverendo Phelan al púlpito esta noche. Gracias, Jesús. ¿Podemos levantar el nombre de Jesús todos juntos? Hallelujah. Jesus. Hallelujah. One more time. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. You may be seated. Pueden sentarse en la presencia del Señor. Thank you. Hallelujah. Saints, I'm so thankful for the Santos, estoy tan agradecido por la realidad y la verdad de la palabra. Continúo en mis obras, en mis trabajos, dijo Juan, y eran los discípulos. Y dijo, dirás la verdad y la verdad te hará libre. Y gracias a Dios por la verdad. Gracias a Dios por la libertad que tenemos en la verdad. Y estos son tiempos muy serios en los cuales estamos viviendo. Y todo lo que tenga que ser sacudido va a ser sacudido. Y tenemos que estar anclados. Tenemos que estar anclados en Jesucristo, anclados a su misericordia, y nuestro pie debe de estar plantado en la piedra, en la roca que nunca cambia, porque es a través de nuestra relación con esa roca que nos vamos a mantener a través de las tormentas en la vida. Por favor, estén orando por nosotros. Vamos a ir este fin de semana a Atlanta a un revivamiento. Y ese va a ser un tiempo muy maravilloso. Y mucha gente va a estar yendo a la conferencia de mujeres en Indianápolis con la hermana Pamela Williver. Así es que eso es maravilloso. Así es que mucha gente va a estar viajando este fin de semana. Y oren, por favor, para que el Señor bendiga a cada persona que ha señalado, para que reciban lo que Dios ha marcado. Esta noche vamos a enseñar por un par de minutos algo que el Señor me habló y puso en mí, que es el gobierno de Dios. El gobierno de Dios. Y si hay algo que necesitamos una realidad en esto día, y estoy hablando como individuos, es la revelación de la importancia del gobierno de Dios y cómo Él nos guía y nos lleva en nuestra vida diaria. Y he dicho el gobierno de Dios, no nuestra autoridad como persona,
Pero la verdad de Dios y su gobierno santo, que es una implementación de su voluntad en nuestras vidas. Porque vivimos en nuestros días santos, donde hay una autoridad del anticristo en cada lado y todo está siendo volteado de cabeza y es malo, lo malo es llamado bueno y lo bueno es llamado malo. Y tenemos que tener una visión y un entendimiento de la verdad y del gobierno de Dios, que no importa qué suceda en este mundo, si tenemos nuestra mente decidida en su gobierno, no vamos a ser sacudidos lejos de la verdad. Así es que quiero ir a Proverbios capítulo 14 para empezar esta lección. Y quiero empezar. Antes de que le digan qué versículo, quiero decirles que yo he predicado en esto antes, aprendiendo de la hermana Hicks, que Dios ha señalado un camino, una senda para cada quien, para cada individuo. Dios tiene una voluntad perfecta para hacer su nombre conocido. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es amor. Así es que Él quiere revelar al mundo su amor a toda la creación. Una voluntad. Así es que todo lo que Él implementa es todo con una voluntad, con un propósito en su mente, el cual es expresar. Él se debe a sí mismo, que nadie puede pagarlo excepto Él, y que es esa deuda, es mostrar y expresar su amor, porque Dios amó al mundo, que dio. Él dio su único hijo, la imagen perfecta de la cruz. ¿Con qué propósito? Con esta salvación, con esta sangre que prepara un puente. Y hay una gran área de oro, que todo está en esta condición en el cielo con el Padre Celestial, lo cual es la roca de cual habíamos sido jalados en la eternidad pasada. Y hay una sola manera en que podemos regresar a ese lugar de donde venimos, y ese es con un puente de sangre. Y gracias a Dios por la revelación de la salvación a través del Hijo, a través de su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre. Y esto es crítico, porque si tú tomas y quitas la salvación, tu completa liberación se ha ido. Él había sido tentado en todos los puntos, tan solos como nosotros podemos ser tentados, y sin pecado Él venció. Y ahora nosotros podemos tener ese mismo poder de vencimiento a través de la sangre de nosotros. ¿Con qué propósito? Que podamos traer nuestra voluntad de ser humano a su sujeción en su autoridad divina. ¿Y acaso esto no es poderoso? Me encanta ese principio, y alabado sea su nombre. Así es que Dios tiene una voluntad perfecta, pero Él tiene muchos planes para cada persona, como huellas. Ninguna persona tiene el mismo plan. Ustedes tienen un plan maestro individualizado, Jesús en ti viviendo. ¿Y sabes qué está conectado a ese plan? Tu luz, tu satisfacción, cumplimiento, paz. ¿Qué es lo que está buscando el mundo? Todo lo que acabo de mencionar: la luz, la satisfacción, el cumplimiento, la paz. Estamos hacia arriba y hacia abajo, corriendo de un lado a otro, tratando de encontrar estas cosas. Pero ¿sabes cuál es el único lugar donde tú lo puedes encontrar? Es el estar anclados al plan maestro de Dios para tu vida. Oh, Dios, yo tengo que tener tu plan para mi vida, tu autoridad para mi vida. ¿Y saben qué, santos? La gente piensa que esto es un gran misterio. Oh, ojalá me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. No es un misterio. Empiecen a caminar en su palabra. Empiecen a caminar en su palabra. Es como si yo les digo a mis hijos: ve a jugar.
I've given them a general directive. Le estoy dando una dirección en Right? general, Go play. ¿correcto? Well, Ve a I jugar. didn't put a lot of specifics on it. They Yo can no go play puse muchas downstairs, cosas they en can play específico, in ve the arriba, ve rooms, abajo, a whatever. los cuartos, I didn't como tell them what sea. to play. They can work a Yo no les puzzle, dije que play jugar, pueden cards, jugar whatever they- un I rompecabezas, gave them a cartas. general Yo les di algo, una dirección en Now, if I general. want them to do something specific, Si quiero que hagan algo as the específico, father, como el then I Padre, tell them, go play yo les digo, downstairs, ve y juega go work a abajo, puzzle in your room. juega See, en un then you rompecabezas add en tu specifics cuarto. to it. Entonces That's how tienes God's will is. especificaciones en ello. We try Y así to es la worry so voluntad de much Dios. about finding Nos tratamos de God's will. preocuparte Don't worry about tanto de that. encontrar la Just voluntad de Dios. start No te walking preocupes de ello. in the will Tan solo that He's empieza a already caminar en la laid out, voluntad which que is ya His está word. Lord, I'm puesta gonna be faithful en to su pray. palabra. Lord, I'm Señor, gonna voy be a ser faithful to fiel a Bible orar, reading. voy a ser Lord, I'm fiel a gonna leer la begin to Biblia. implement through the power of Voy a your empezar a Spirit, implementar the tu espíritu en el principles I poder know en in mí, your- en los Then, principios que when yo there's sé. a specific Y way, cuando God hay wants un, you to turn un camino left right específico, here. Dios te va a Don't decir, worry, date he'll- vuelta aquí. you No, with your Él te preocupes, sincerity Él, before God, si tú eres he'll sincero say, ante Dios, "Son, Él te daughter, dirá, turn left. hijo, ahora date Son, vuelta a la daughter, go izquierda. through that door." Ahora ve a When it través de gets esa to the puerta. specifics, Cuando se God trata de will algo be específico, faithful Dios va a to ser let you fiel know a if you decirte are y what hacerte I feel saber His power. hacia I dónde feel ir. His Siento su glory. poder, siento su gloria. Hallelujah. If you're walking in His general Si tú will. caminas en But su now, if you're voluntad out en here in general, lasciviousness pero in si your estás own aquí en pathway, medio de la lascivia, a mitad then when del it comes camino, time for the cuando specifics, viene el tiempo how de you lo gonna know? How you específico, gonna ¿cómo vas a hear? saber? ¿Cómo vas a There's too much escuchar? static going on. Hay mucha estética So alrededor. walk in His general Así will es que caminar en of su obedience. Saints, voluntad. obedience is so critical. Santos, la obediencia es muy Obedience is crítico. critical Obediencia in es God's crítica government. en el And gobierno that de everything Dios. is built on Y obedience todo está construido en to His word. obediencia en su palabra. So let's begin to walk Así in es que empecemos a obedience to caminar His en general obediencia will, a su which is voluntad just en general, que lo cual es godly, bueno, honest, moral, honesto, living. Amen. moral And y una then manera when de there's vivir. something Y entonces specific cuando hay algo that He wants us to específico do, que Él don't quiera worry, que hagamos, no He'll te reveal the preocupes. specifics Él in va a that revelar day. estas And so God has especificaciones. a way for Así every es que single Dios tiene person. un camino And para it's cada so persona vital then y es tan to, vital find that way que tú which is encuentres through este God, camino, el cual es a because través in de that Dios, way porque en you este will find camino tú satisfaction vas a and encontrar la delight, satisfacción y el gozo in Him. en Él. All right, now with that in mind, go to Ahora, verse con esto number en 12. mente, vayamos al versículo 12. Proverbs 14, Proverbios verse 12. 14, versículo 12. And we'll start off here tonight. Y Are y'all empezaremos there? aquí en esta noche. All right, Proverbs 14, Proverbios verse 14, 12. versículo Now, I don't know 12. who this is for tonight, but I Yo no know sé it's de for para somebody. quién es esto, Because- pero yo sé que es para alguien. Because I had no- this was not even in my mind Porque at ni all. I siquiera was esto estaba en going mi straight mente. back Iba a to the regresar holdfast to your profession. hacia el And I agarrarse was gonna go fuerte through en tu the two words, profesión. so that had the whole Y thing tenía dos together. palabras. Ya But había the Lord preparado totally yo, pero el spoke these Señor two literalmente words. habló estas dos palabras y me dijo, pon esto junto. Así es que definitivamente esto es para la gente que está aquí en esta noche. Proverbios 14, versículo 12. Yo leo y ustedes continúen. Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es con gozo. Dense cuenta, de sus caminos serán, dense cuenta, será harto él, apartado de razón, y el hombre de bien estará contento del suyo. Aleluya, aleluya, aleluya. And so there is a way. Así es que hay una manera, un camino que parece correcto ante el hombre. Ahora, si tú estás caminando con Dios, si te estás tratando de vivir para el Señor, entonces el enemigo, y estoy hablando cuando tú realmente tú pones un pie enfrente delante del otro y no vienes aquí a jugar como que eres bueno o malo. Estaba hablando yo con mis hijos el domingo en la noche y estaba hablando, estábamos hablando de cómo cambiar. Y tenemos mucha gente aquí que cambian, es un término académico. ¿Saben lo que es este término? Significa que tú estás cambiando tu lingüística, de la manera en cómo hablas, de cómo actúas, de cómo te vistes, tus hábitos, de cómo eres, dependiendo del grupo en el que perteneces o estás. Puedes estar con un grupo y cambias para entrar y encajar en este grupo, y luego vienes a otro grupo y donde permitimos estar ahí en este
esto. Pero Dios no quiere Dios quiere que sea completos, sean dedicados a su amor, porque tú puedes regresar al código de Christ Gospel Church, pero si estás afuera haciendo tus propias cosas, eso solamente va a durar por cierto tiempo, porque vas a estar tan cansado en este mundo. Santos, tenemos que ser honestos por Dios. Tenemos que decir, oh Dios Todopoderoso, tengo que lograrlo. No importa que en esta hora yo no voy a ser un cambiador o alguien que cambia, voy a estar aquí. Y luego voy a venir a la iglesia y entonces voy a empezar a escuchar y estoy en una manera, en un modo diferente. No, yo quiero estar continuando, quiero ser una persona constante, consistente. A través del poder del Espíritu Santo podemos ser constantes, porque vamos a recibir el poder del Espíritu Santo. Y este poder va a venir sobre de ti y tú vas a recibir el poder. ¿Y qué tipo de poder? El poder de vencimiento. Así es que si estás tratando de caminar por Dios, muy seguro el enemigo te va a tentar con cosas que estás tú enfrentando en el mundo. Y lo más seguro, van a ser cosas que parecieran espirituales, pero hay una manera, hay un camino que parece correcto. Y si Él te está tratando de hacer ir en este camino y tan solo ya sabes que no es correcto, entonces tú sabes que este camino que parece correcto es un camino que aparece y parece muy cerca de lo que estás haciendo. Parece estar muy cerca de lo que tú acostumbrabas a hacer en tu vida espiritual diaria. Y es por eso que su gobierno es tan crítico, vivirlo y guiarte, porque hay un camino que parece correcto, pero al final del camino hay muerte espiritual y puedes ir a través de las emociones, pero sentirte muerto dentro de ti. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero Dios tiene una realidad en su palabra. Él tiene una realidad en su espíritu. Él tiene una realidad a través de su gobierno. No tienes que ir a través de las emociones. No tienes que ir en una fase donde dices que parezco ser honesto. No, tú tienes que ponerte, Señor, permíteme, guíame, alíneame con tu gobierno, Señor, para que yo pueda ser honesto y estar conectado a tu poder. Yo siento su poder aquí esta noche. Hay un camino que parece correcto. Puedes tener un tostador brillante que tiene la capacidad de tostar pan, bagels, lo que tú quieras llamarle, pan, sentado en tu cocina. Pero ese tostador está conectado a la clavija, al contacto en la pared. Así es que no importa cómo vayas tú con tus emociones, no importa qué tan maravilloso tú puedes hacerlo. Si tú no estás conectado en Cristo, en la verdad real, en la autoridad real, entonces tú no vas a tener este poder de vencimiento para continuar caminando por Él. Ahora vayamos a donde el reverendo Riordan estaba el domingo pasado, a Job 41. Ahora quiero que recuerden esto. Esta falta está llena ¿de qué? Con su propio camino. Yo sé que estas personas que no se resbalan más tienen problemas, pero mucha gente acostumbraba a resbalarse y sabían que ellos lo hacían. Y ahora todo esto está cubierto con la manera que parece ser bien. No, tengo problemas. No, tan solo te estás resbalando. Versículo 41 de Job. Capítulo 41, versículo 32. Capítulo 41, versículo 32. Ahora sabemos que estamos hablando de Leviatán en este capítulo. Tienen que entender esto. Voy a poner a LEV para Leviatán.
power. Ahora, Leviatán es la versión del archienemigo Leader, o el power líder, source la fuente del over poder the stature of wickedness that sobre we la already estatura de la maldad que aprendimos y conocemos en este mensaje. Padre maldad, Mother wicked, madre maldad, Abaddon, Abadón and Lucifer. y Lucifer. Are you all there? ¿Están ahí? Now these powers war Ahora, against este the poder Father's name. pelea en Now, contra del nombre all del of Padre. these powers have armies Y todos underneath estos them. poderes tienen sus Are propios y'all there? ejércitos. All right. So now this is important to know. Ahora, esto es importante de saber porque Leviatán, la mayoría del tiempo, ¿cómo viene él? He is coming through these different Él ways. viene a través de Are sus y'all seeing diferentes what I'm saying? caminos y ahora ven lo que He's estoy gonna come to diciendo. trip you Él up viene through these a various a ways. engañarte And do con you sus know one of the caminos misteriosos. definitions of Leviathan, Y saben que una de las actually definiciones de has to do Leviatán with significan unity. y tienen que ver con la unidad. Did y'all hear me? ¿Me I said escucharon? unity. Dije But the unidad, problem is pero el problema Leviathan's es que unity Leviatán y la is a unidad de false Leviatán unity. es una unidad falsa. He wants you to become unified Él quiere que with vengas the a wrong things. unificarte a See, las there is a cosas way equivocadas, a que that te unas. seemeth right Es unto a man, una but manera, the un end camino en que thereof are the parece ways correcto, of pero death. está Are you equivocado there? y el cual te Amen. lleva al So final en la now, muerte. let's go now to Job 41, Ahora verse vayamos a 32. Job 41, versículo All right. 32. Now the Bible says that he La Biblia maketh dice, a path Él Oh, there's hace that path un again. camino, to shine hace resplandecer after la him. senda que parece ser el mar en tu cana. The deep to be No hay before sobre me. la tierra su semejante, see hecho that? para nada temer. Upon earth there is not his like, who Sobre is la tierra made su semejante, without hecho para nada fear. temer. Could you give God a shout of praise? Hallelujah, hallelujah. Ah, la morosa. Ah, rusha, rusa. I feel his power. Hallelujah. Ikaya morosha, nala rabo, sandala morosa. Hallelujah. Hano rabo, shandala bohoya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Imasokosa. Isha, rusha. I feel it, saints. I feel it. I feel it. Yo siento su poder, siento su poder. Lo siento. Leviathan's way, Los caminos de Leviatán parecen correctos it shines y resplandecen with or light. con la luz or o ore. Now, where do we know about or light from? ¿De dónde tenemos esta luz ore? In the beginning, God said, what? En el principio Dios dijo que Let there be light. Or. hágase la luz ore. That's what I'm saying. Ahora So entienden. Leviathan, Así es que when Leviatán, he was in unity, the correct type of unity con with the el, Father and the cuando él estaba en Son, unidad, en la unidad he correcta con el stole Padre, a ¿qué sucedió? portion Él robó of una or porción light. de esta luz ore, A portion of the truth. una porción de la verdad, y es la razón por la cual tú escuchas y hablas. La hermana Hicks nos enseñaba mucho de esto acerca de las coberturas de Lucifer, de cómo leemos acerca de sus coberturas. Él tenía 10 coberturas. 9 ¿o cuántas gemas eran? 9 gemas, y entonces tenía una cobertura de oro, pero 2 de las gemas que no tenía él, ¿sabes cuáles son? Están en el lado del este del arca del pacto. Así es que él tenía muchas gemas de verdad, tiene muchas oro de sabiduría. Hay una cosa que él no tiene el gobierno de Dios, él no tiene la autoridad de Dios, él no tiene la cabeza de Dios. Y no importa qué tan religioso pareciera que tú eres y tienes, realmente tienes el gobierno de Dios. Cualquiera puede citar una frase y ser una persona que puede hablar, pero cuando se trata del gobierno verdadero de Dios, de la autoridad completa de Cristo en nuestras vidas, guiándonos, llevándonos, caminándonos a donde vamos. Y esto es una llave. Y no es la responsabilidad de nadie más, es nuestra responsabilidad. La Biblia dice que trabajes en tu propia salvación con temor y temblor.
Y ahora mucha gente that don't like God's government. que They no love les that gusta el gobierno de Dios, no les gusta esta escritura. people that are anti-authority. La gente que está en contra de la autoridad. See, I'm trying to be real careful. Y estoy tratando de tener mucho cuidado, asegurándome que sea Dios y no People mi that are carne. anti-authority, La gente que no le they gusta la love that scripture I autoridad, just quoted. les encanta esta escritura que le acabo de citar. Cada hombre trabaja en su propia salvación. Así es que ellos lo tuercen para que nadie les diga qué tienen que hacer. Así es que no, tengo mis propias cosas haciendo, me siento en casa a ver la televisión, lo pongo en YouTube, estoy viendo la palabra de estos personajes o estas personas. Eso no es lo que significa esta escritura. Dejar que por el hombre trabaje su propia salvación, trabaje en su propia liberación. Tienes todos los principios. ¿Sabes lo que estás haciendo? ¿Sabes cómo trabaja esto? Trabaja ahí en el ámbito del corazón, en el altar de oro. Deja que cada hombre trabaje su propia liberación y su salvación. Y sabes lo que estás haciendo, lo que tienes que hacer. Tan solo como Jacob vino y lo que estaba haciendo, él estaba trabajando. Él entraba y empezaba a pelear con el ángel de Dios. Y entró y empezó a orar y empezó a clamar a Dios de una honestidad y una sinceridad. Y dijo, Señor, tienes que liberarme, tengo que trabajar, tengo que ponerlo en práctica en mi vida. ¿Y eso no es poderoso, santos? Deja que cada hombre trabaje su propia salvación. Sí, hay un tiempo donde la hermandad puede venir y estar unida, pero hay muchas veces tú tienes que ir donde nada más eres tú y Jesús, tú y el Espíritu Santo, y tienes que presionar, y tienes que pelear, tienes que batallar con Jesús hasta que trabaje Él en ti, hasta que tengas la liberación. Y entonces viene Él y rompe todo en tu vida. Así es que no significa que tengas que hacer lo que tú quieras hacer. Oh, dices, yo y Jesús estamos trabajando en esto. No es cierto. Estás en el camino que parece ser bueno o correcto, lleno de antiautoridad. Ahora, esta luz ore que había sido robada en esta senda va a resplandecer en la palabra, en el mundo, perdón, en una porción de la palabra. Pero va a ser torcida. La luz ore resplandece en esta senda. Y ahora veamos lo que dice. To be hoary, or in other words, wisdom. There's a lot of, this makes sense, there's a lot of wisdom on this false Porque path. aquí hay mucha sabiduría en esta senda. You know what the Bible just told us? This ¿Sabes lo que path la Biblia nos dice? is Esta the senda path of no fear. es la senda de no miedo. Did y'all hear me? ¿Me escucharon? I said this path of Leviathan is the path Esta of senda no de fear. Leviatán Watch. es la senda de no miedo. Observen, No reverence. donde no hay reverencia. Look up there. Miren ahí, Look at your ear gate. miren en la puerta de tu The oído. ear. El It oído. goes into the memory. Y luego entra en la memoria. It goes into the reverence. Y luego entra en la Now, when we talk reverencia. about fear, Ahora, saints, cuando estamos hablando we're de not talking temor, about being, shaky, scared. no estamos hablando de que We're algo que talking te about a sacuda. reverential, Estamos hablando un respeto reverencial y temor a Dios. Así es que esta manera, este camino que parece correcto, donde Leviatán tiene una senda falsa, donde ¿sabes dónde empieza esto en la gente? Empieza en la falta de reverencia, no temor. Y es la misma palabra que sucede cuando Leviatán vino al huerto. ¿Y a dónde fue primero? Antes de la Adán mujer y mirar hacia el árbol. Él vino y entró a la puerta del oído. ¿Acaso Dios no dijo? Él empezó a hablar. Él empezó a hablar en la
puerta del oído. Yo no sé si Adam, hombre, les enseñó muy bien, pero digamos lo que le hizo. Por lo cual sabemos que la reverenda Hicks, él no lo hizo, pero ella se le olvidó que la enseñanza había sido, y entonces había una falta de respeto. Es por ello que es muy importante que continuemos sobre los principios, vayamos sobre las recetas, vayamos y busquemos cómo debemos hacer las cosas de manera cíclica, donde nuestra memoria toma forma, porque empezamos a ver el camino que debemos de caminar, el camino, cómo debemos de operar, y es ahí donde el camino falso viene. De repente empezamos a caminar y parece bien, parece correcto, parece espiritual, parece religioso, pero no es la senda que eso nos enseñó. Es la senda que debemos de estar recordando, porque si recordamos esta memoria y mantenemos esta memoria en forma, y esto tan solo sucede con repetición y hacerlo una y otra vez, entonces nuestra memoria se mantendrá en forma y nuestra reverencia será firme a las cosas de Dios, una reverencia por sus sendas, por sus caminos, y nos mantendrá en ello. ¿Acaso esto no es poderoso? Así es que tenemos que ir en la verdad, en la memoria, cómo debe de ser, cómo se nos enseñó, y no trates de hacerlo y torcerlo diciendo estamos en una dispensación diferente o en unos días diferentes o en un tiempo diferente. Los principios son eternos. Oh, claro que sí, si tú cambias los métodos. De acuerdo a la autoridad de Dios, no estamos aquí caminando en caballos. Me encanta esta suspensión, esta tensión aquí. Así es que ustedes cambian conforme van caminando, pero el principio se mantiene. Y este es el camino con no reverencia. Y esta es la mayoría del mundo cristiano donde están en este momento. Están en un camino donde no hay reverencia, donde no hay temor del gobierno de Dios. Porque hay un camino que parece correcto, o tienen muchas escrituras que pareciera que podrían respaldarse en ellas, pero el problema es que la escritura ha sido torcida. Ahora vayamos. Praise God. Let's run back over now. Did I read? Yes. Okay, good. Now, let's go to the book now. How much time do I have? Of Ephesians. Ahora vayamos al al libro de Efesios, capítulo 4. Ephesians, the fourth chapter. Efesios, capítulo Now, 4. God's government Ahora el gobierno de Dios is His will. es su voluntad. Now, I'm going to put this little tower up Y here. voy a poner esa pequeña torre aquí. Saints, we've been taught about the tower of His will. Santos, se nos ha enseñado acerca de la torre de su voluntad por mucho tiempo. You can trace that back all the way to the Y puede early regresar a los 60, teaching on His will. la enseñanza de The su tower of voluntad, His will. la torre Now, de su voluntad. This tower Ahora, esta is torre critical to His government. es crítica para su Because gobierno, His government porque su gobierno is the implementation of what? es la implementación de qué? Es la implementación de su Okay? voluntad. So if you don't have His true will Así es being que si tú no implemented, tienes su then how can you voluntad have His honesta y government? real, You cannot. ¿cómo puedes So now tener we su know gobierno? then Así es at que the sabemos bottom portion of que His la government, parte is de the abajo Spirit. o de hasta abajo es el Espíritu. okay? Now the Spirit is the foundation, Ahora el Espíritu es la Of the whole fundación de todo. okay? Then you have the Word. Y entonces tenemos la Let me palabra. show you something. I want you to make a note Ahora déjenme mostrarles algo. Quiero que tomen una nota de estos of where they're regalos, found so you can go back a and dónde study. fueron encontrados. 1 Corinthians, the 12th chapter, Primera de Corintios, starting in capítulos verse 12, 28. empezando desde el 28, Hold on, 4, 10, and 28. 4, 10 y Now 28. these talks about the Ahora, Spirit esto nos habla gifts. de los regalos del Espíritu. Now this is the foundation, Y esta okay? es la fundación.
That's the reason why what's going on here in the Esta es la worship razón por service. la que estaba sucediendo en el servicio de alabanza, que es lo que estaba pasando en el tiempo de oración. Es tan vital, es tan crítico, porque está poniendo la fundación del gobierno completo en este servicio, de cómo su voluntad va a ser implementada en este servicio. Viene y a través de esta fundación, así es que la fundación no es fuerte y propia, entonces como la torre de su nombre, la torre de su voluntad puede venir y bajar, y cómo vamos a estar a salvos. Los justos corren en la torre y encuentran salvación. Hay salvación en su gobierno, hay salvación en su voluntad. Y todo lo tenemos en Él. Pero si tú estás alineado en su autoridad, en su poder sobre su gobierno, no hay nada que pueda tocarte, excepto por aquello lo que Él permite. Tú eres inaccesible. Estás exento de todo, excepto de todo aquello que Él permita que venga con un propósito a tu vida. Amen. Now then, which is what I want to talk about for a minute tonight. Ahora, aquí esto es lo que yo quiero hablar por un We have the minuto. word Tienes la palabra, gifts. los regalos. Now these word gifts Ahora, estos have regalos been granted administrative han sido dados power, con un poder administrativo authority. o con una autoridad administrativa. Oh yes. There's ruling power Oh, claro que sí, hay un poder de in the word gobierno gifts. en los regalos Go back o en and los read the dones. elders in their congregations. Veamos con los ancianos en las congregaciones si no crees que esto es correcto. That was written by Reverend Hicks, by the way. Y esto fue dicho por la reverenda Then at Hicks. the top of the whole thing, Pero en la cima de it todo all has esto, to operate in love. todo esto So the opera en amor. operation then is love. Así es que Okay. la operación Now, es love amor. can have two sides. Y este amor puede tener dos lados. There's a hard side to love Tenemos el and a lado soft duro side. y el lado We call the suave. hard side tough love. Le llamamos el lado duro, el lado pesado. Y yo creo que estamos de este lado de la balanza, Y'all hear me? del lado suave. I said we're so far on the soft side. Y estamos tan lejos del lado suave, porque cuando Él viene con una medida de corrección del lado duro, nosotros pensamos que es la carne, o pensamos que no es el espíritu correcto, que tenemos una actitud, o son groseros. No, algunas veces Dios opera su voluntad del lado duro de su amor, con el propósito para nuestra edificación, no para destruirnos. Ahora veamos esta palabra por un minuto, estos dones de la palabra. Y quiero darles algo que sucede cuando el Señor da estos dones y cuando no están operando en la capacidad que deben de operar. Ahora vayamos a Efesios 4 y quiero mostrarles algo que conectará esto junto. Algo que probablemente nunca lo habían pensado. Deme un segundo, por favor, que ya voy a llegar ahí. Efesios 4, versículo número 8. Y voy a leer hasta el versículo 14, versículo de 8 al 14. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó, y quiero que tome nota de esto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora vean esto, Él dio dones. ¿Y ven esto? Él dio dones. ¿Cuándo lo hizo? Cuando Él subió. Él dio unos dones. Pero Él tenía que ir a través de unas cosas para poder dar estos dones, para poder tener estas llaves de la autoridad, que era lo que Él tenía que necesitar para poder dar estos dones. Había un precio que tenía que ser pagado, y esto es tan crítico.
para el gobierno de Dios de mantenernos restringidos en el poder de su camino, porque su gobierno es restringirnos, mantenernos en sus caminos correctos para nuestra vida. Sin su gobierno no hay restricciones. La gente hace lo que quiere. No restricciones sin el gobierno de Dios. Así es que Él dio dones. ¿Y qué subió? ¿Qué es? Sino que también ascendió primero a las partes más bajas de la tierra. Así es que esto es crítico y es donde Él lo recibió. El que descendió, Él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Ahora, en caso de que ustedes tengan duda, aquí estamos. Y Él mismo dio unos, ciertamente, apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Ahora, voy a poner aquí esto. Primero, Él dio apóstoles. Y luego de otros profetas. Hay un espíritu de profeta. Y estamos hablando de la palabra para profetizar. ¿Cómo sabemos esto? Porque estamos en la estatura de los dones. Y dio pastores. Y los maestros, y esto es bajo una categoría. Así es que en el ministerio de la enseñanza es bajo de los pastores. Y también dio evangelistas. Y escuché que alguien decía, este no es el orden, que lo acaban de leer. Es correcto. No tengo tiempo para ir ahí, pero quiero decirles por qué los cambié. Y cambié este orden. Y tiene que ver con el ábacro y el altar de bronce, de la manera como fue cambiado en Éxodos. Así es que vayan y estudien. Los evangelistas estaban en el altar de bronce y los pastores y doctores o maestros estaban, por supuesto, en el nombre, los cuales habían estado en el ábacro. Pero yo no voy a entrar en detalle a ello, así es que ahora veamos. Así es que versículo 11. ¿Y para qué era esto? Vamos a venir aquí y vamos a hacer otra estatura. Déjenme borrar algo aquí, por favor. ¿Están conmigo? Esta es una lección de enseñanza, pero está bien. Ahora observen, para perfección de los santos. Perfección de los santos. Para la obra del ministerio. Así es que era para la obra del ministerio. Este es el propósito de los dones. Y para la edificación del cuerpo. ¿Qué significa esto? Edificarlo. Edificar el cuerpo de Cristo. Así es que ahora tenemos ahí 3 ahí y quiero enseñarles algo en un minuto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Así es que ahora, ¿cuál es el propósito de la palabra ministerio en toda estatura que acabamos de leer? Versículo 14 nos dice la razón por la cual es importante, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Denle al Señor un grito de alabanza. Y ustedes ven esta palabra engañar. Esta palabra engañar tiene que ver con un fraude. Tiene que ver con causar algo que tenga el deseo de algo y de tomar algo. Porque si estamos bajo el gobierno
honesto y real de Dios y permitimos que su palabra venga, nos lleve y nos guíe y gobierne. Así es que nadie nos va a causar que nos salgamos del camino de la verdad. ¿Por qué? Porque vamos a estar dispuestos a identificar un engaño. Podemos identificar a alguien que pareciera que tiene un cuerpo de cordero o de oveja, pero realmente tiene carne de lobo, pero no para la gente que está anclada en Cristo Jesús, no para la gente que está bajo el gobierno de Dios, que nos puede engañar, que puede ser contado como sí correcto. Y puedes decir, yo no voy a seguir eso, yo no voy a seguir esa voluntad, yo no voy a seguir ese mundo, yo estoy anclado al gobierno del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que son muchos. Muchos son los profetas falsos. Y esos eran los días antes de Pablo. Imagínense cuántos más hay en el día de ahora. Pero esa palabra de engañar significa un fraude o un robo con un propósito de sacarte de la senda correcta. ¿De cuál senda? De que no tengas temor, no reverencia, de que puedas salirte de algo que pareciera correcto o bueno. Las cosas parecieran muy similares, pero tienes que tener la palabra del ministerio para que veas la diferencia. ¿Están ahí conmigo? Así es que observen esto. Todo se trata de mantenernos en la senda correcta, porque los que sean engañados van a ser llevados a la falta de reverencia. ¿Qué es lo que causaría que la gente sintiera que están bien con Dios cuando ellos saben cuál es la senda correcta y el camino correcto, pero no tienen ningún problema en vivir en su propia manera en el mundo? Esto se llama falta. Una falta. Se llenan estas personas que son falsos, se llenan con sus propios caminos y vienen con el propósito de convivir, pero no tienen ninguna convicción en sus corazones. ¿Qué sucede? Hay un camino que parece correcto ante el hombre, pero el final del camino está la muerte. Así es que la palabra del ministerio nos ancla a la verdadera senda. Ahora corramos a Salmos 68 y quiero que mantengan en mente lo que acabamos de leer. Ahora, Pablo, cuando él estaba escribiendo esto, cuando él escribió esto en Jesucristo y la palabra del ministerio, estaba citando una porción de esta escritura. Ahora quiero que vayan ahí. Salmo 68. And I'm in verse number 18. Y estoy en el versículo 18. Are y'all there? Now watch now. Ahora observen. Thou hast ascended on Subiste high a lo alto, and hast led captivity captive. cautivaste la cautividad, Thou hast tomaste dones, received gifts for men. tomaste dones para los hombres. In the quote in Ephesians 4, En la what did cita it de say? Efesios 4 que He decía, gave gifts. Él But dio in order for dones, him to have been pero able para to que Él give the pueda gifts, he haber dado actually estos first dones, had Él to go realmente and tuvo descend que ir into y the lower descender parts of en las hell. partes más He bajas had to del go to infierno. death and hell. Él He tuvo que ir a had la to muerte y al obtain infierno. the Él tuvo que ir a keys. obtener He las had to llaves. obtain the keys Él tuvo que ir a that the obtener las gates of llaves hell shall not prevail para que aquellos no against the puedan church. prevalecer He sobre las received iglesias. that authority. Él recibió Keys esta speak of autoridad, Él authority. recibió estas llaves y las llaves significan y hablan de autoridad y Él las recibió cuando Él estuvo ahí y se levantó y entonces Él vino y se levantó y dio lo que Él recibió en la muerte. ¿Y qué dio? Él dio a algunos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, doctores y Él les dio la autoridad, Él les dio poder a través de su gobierno. Él les dio la autoridad
de su palabra. Isn't that awesome? ¿Y acaso esto no es Now, emocionante? let's finish our statue. Ahora that we have. terminemos la estatura que tenemos, Thou hast ascended on high, captivity captive. que había sido, que ha received tenido el gifts from men. cautiverio, en cautiverio Yea. For the rebellious also. para la Now stop rebelión. there. Now that finishes this stature here. Está en el versículo 18 donde dice, y también para los rebeldes. Así es que terminando esta estatura, no solo Él dio estos dones para la perfección de los santos, para el trabajo del ministerio, para la edificación del cuerpo, But he gave it for the pero lo rebellious. dio para los rebeldes también. And I love how Y me King encanta James cómo even el puts that rey word also in there. Isn't that interesting? Santiago dio esto. So not only for the other three Así es que no parts, solamente por las otras tres partes, pero también dio para los rebeldes. ¿Por qué? that the Lord God Para que el Señor might Dios dwell habite among them. entre ellos. Do y'all see the word dwell? Y bien esta palabra que dice habite en el versículo 18. What is that word dwell? ¿Qué es esta palabra? Probably shakan. Is it Probablemente shakan? Shakan. ¿Es Okay. Shakan correcto? So let's stop there for a minute. Así es que detengámonos ahí por un minuto. Now, the word shakan Ahora la palabra Shakan has to do tiene que ver with being a permanent resident. con ser un residente permanente. Has to do with coming Tiene que and ver residing with con you venir y permanently. residir ahí permanentemente. So why is the word gift so important? Así es porque la palabra es tan importante. Because the authority Porque of la the autoridad word, de la palabra, because see, every great house has both porque cada vessels of honor casa and tiene vessels of vasos de dishonor. honor Are you y there? vasos de deshonra. But the true authority Pero la of the verdadera word autoridad de la what palabra that del does is ministerio lo actually, que hace es que emanates, realmente the emana authority and the la autoridad fear. y el temor, el temor de Dios en aquellos que están en estados de rebelión. Ellos están realmente siendo limitados, están restringidos por el poder y la autoridad de la palabra del ministerio. Así es que estos rebeldes, esta rebelión no está disponible y puede salir y manifestarse. Probablemente puedes venir y ser rebelde, pero hay un temor alrededor de ellos. Hay una reverencia total. No, no es cierto. Ellos, su propia naturaleza, toda su naturaleza está siendo restringida porque la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, no es una persona, es un manto. No es una persona, es un manto. En el ministerio de la palabra, de la autoridad, es lo que nos mantiene a los rebeldes restringidos al poder de su palabra. ¿Por qué? Para que ellos puedan ser cambiados, para que ellos puedan ser liberados, para que ellos puedan ser liberados a través del poder del Espíritu Santo. Y alguien dile a Dios un grito de alabanza. Porque déjenme decirle algo, santos. Para los rebeldes, también Dios va a habitar entre ellos. Porque tú tienes mucha rebelión y la rebelión está cargándose y tomando control. ¿Qué es lo que el Espíritu hace? No tengo temor de Dios, no tengo reverencia al Señor. Y todo ha pasado en el espíritu de amor. Estas son puras mentiras. No, esto es rebelión. Y lo que sucede es que lentamente el espíritu que solía habitar en ti, entonces empieza a levantarse alto y alto. Y cada vez es más duro y más duro sentir el espíritu. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay mucha rebelión en contra de la palabra de Dios, en contra del gobierno de Dios, en contra de la autoridad de Dios. Yo sé que a alguien no le está gustando esto. Está bien, no me preocupa. Yo voy a continuar predicando. Tú no puedes permitir que la rebelión se manifieste y tome control en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque no importa qué. Tenemos que tener que Dios habite en medio de nosotros. Tenemos que dejar que Dios habite entre nosotros. Tenemos que tener a Dios habitando aquí, no de vez en cuando, no aquí y allá, pero tiene que habitar aquí, donde tú caminas, para que tú puedas sentir su poder. Donde estemos, donde alguien está en cautiverio, alguien que esté rebelde, para que ellos puedan venir
en la perfección del poder y puedan correr para ser liberados. ¿Por qué? Porque Dios y el Espíritu de Dios está habitando aquí. Gracias, Señor. Arabahoya. Hasababa. Alabahaya. Hallelujah. We gotta have His Spirit. Tenemos que tener este Espíritu habitando entre nosotros. And you don't keep the Spirit Y si tú no mantienes el Espíritu at bay with the Spirit only. de los rebeldes bajo control del Espíritu, No. no. You got to have the Father side. You got to have the Father side. Tienes que tener el lado You've del got to have Padre. the Word. Tienes que tener la palabra. They know Y ellos saben, that Spirit in them can ellos feel. saben y ese Espíritu puede sentir esa autoridad. Lelo rose kelando rosa baba. Ingoroshe tela carosa. I feel His glory. Y yo siento su gloria en estos momentos. Hallelujah. Saints, we gotta have the Santos, tenemos que tener la palabra de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios. have the authority, Tenemos que tener la autoridad de la palabra, the quickening power En- of the gifts. ayudándonos y dándonos el poder de los dones para que opere. You can relinquish Tú puedes and whittle down cambiar el the lenguaje authority of the word gifts. o invertir las cosas de la autoridad de estos dones, Given a good little presentation. pero darle una buena presentación. Se oye bien, sí, claro, este es el We mensaje. got that out of sermon studies. Lo sacamos de los estudios de los sermones del 32:04. Lo leo 15 minutos antes de llegar aquí e imprimirlo. But what about getting in the prayer closet? Pero ¿qué se trata o qué hay acerca de entrar a tu cuarto de oración? ¿Qué hay en sumergirse en el Espíritu de Dios? ¿Qué hay de estar desesperado y pidiéndole a Dios, Dios, tengo que tener la palabra, tengo que tener algo para ti? ¿Dónde está tu gente, Señor? Es la parte del pastor que puedo sentir yo, donde puedo yo sentir el latir del Padre, el latir del corazón del Padre por su gente. ¿Dónde está este manto que me vas a dar, Señor? Tengo que tener y tengo que venir con el temor y la reverencia del Espíritu Santo y ser liberado. ¿Para qué? Porque también esto es para aquellos rebeldes en espíritu, para que su espíritu continúe habitando en medio de su gente. That's God's government. Y eso es el gobierno de Dios. I said that's God. Y he dicho que eso es el gobierno de Dios. Tienen que pararse y tienen que darle un grito de alabanza. Hallelujah. Alabahaya. That's God's government. Ese es el gobierno de Dios. Hallelujah. All right. The lilies are coming down. Las lilies están bajando, Reverendo Riordan. Dios les bendiga, los amamos. There is a way that seemeth Hay un camino que parece correcto, ministry will keep you in the right pero way. la palabra del ministerio te mantendrá en ese camino correcto. Vamos, denle al Señor un grito de alabanza por su palabra. Jesús, te agradecemos en este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tus verdades, Señor, sobre nuestras vidas. Jesús, gracias. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos por la verdad en esta noche, Señor. Señor, manténnos en tu camino. No es nuestros caminos que parecen ser correctos. Ayúdanos, Señor, por favor, a vivir y a ser guiados por ti, Señor. Amen. Wasn't that good? ¿Acaso no fue bueno? So good, so powerful, Muy bueno, muy so poderoso, muy animador. encouraging.
Lord, we thank you for this service Padre, tonight. te Thank you agradecemos for por este servicio en the esta Spirit noche. and the Gracias Word. por el Thank you Espíritu for y what por la you've done in palabra. our Gracias lives. por lo que has hecho en Lord, we're nuestras just vidas. grateful we could be Tan solo here. estamos agradecidos de God, estar thank you aquí. for this privilege, Te Lord, agradecemos por este to be in the privilegio, house Señor, de tonight. estar en la casa esta God, we ask you noche. to bless, strengthen Pedimos your que people. bendigas y And, oh, fortalezcas a God, tu cover us with gente. the Y, blood of Señor, Jesus. cúbrenos con la sangre preciosa Keep de us, Lord, Jesús. in your way, Manténnos, Señor, en tu not our camino, way. no en nuestro We camino, ask in ni Jesus' en nuestra name. voluntad. Amen. Te pedimos en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ti Y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz. Dios les bendiga.